Bueno, muy buenos días. Vamos a continuar con el temario de síndrome de anticuerpos antifosfolípidos y en esta ocasión pues toca al síndrome de anticuerpos antifosfolípido catastrófico. El contenido de la presentación tiene como objetivos definir como tal a este síndrome, este patrón de la enfermedad, epidemiología del mismo, la fisiopatología, el cuadro clínico, los criterios diagnósticos y el tratamiento del mismo. Y bueno, pues empezamos con la definición. Pues básicamente este es un síndrome que se describió por primera vez en 1992. Ya previamente había visto casos, pero la primera vez que se describió como tal como un síndrome individual fue por Acherson en 1992, como les comentaba, como parte de un espectro del síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Y básicamente este es una trombosis intravascular que afecta a 3 o más órganos, sistemas y o tejidos de manera espontánea en un lapso que va más o menos de una semana, con una confirmación histológica de oclusión vascular y presencia de los anticuerpos antifosfolípidos. Básicamente es una microangiopatía trombótica, es una microangiopatía trombótica que viene siendo una forma de presentación o la forma de presentación más severa de un síndrome de antifosfolípidos, y la peculiaridad de este es que va a tener una afección predominante sobre vasos pequeños, a diferencia del síndrome de antifosfolípidos como tal, y que conlleva una falla multiorgánica. Y bueno, pues en cuanto a la epidemiología de la enfermedad, es una enfermedad poco común, hay pocos registros, incluso hay muchos reportes de casos, a veces una enfermedad difícil de capturar, para empezar porque no es tan común, segundo porque pues es una enfermedad severa, una enfermedad que lleva a un deterioro rápido y progresivo de los pacientes en poco tiempo, que tiene una mortalidad alta, antes más alta cuando no se tenía un adecuado tratamiento, lo que llegaba a que muchos pacientes murieran antes de que se pudiera hacer el abordaje completo de los mismos y no se pudieran catalogar como tal. Y pues también aquí hay muchos o algunos diagnósticos diferenciales que hay que estudiar y que muchas veces no se alcanzan a estudiar en el transcurso de la hospitalización por falta de recursos, etc. Y por eso no hay registros a veces tan completos, pero sí tenemos varios registros, como por ejemplo los del CAPS Registry, es el último del 2016 con 500 pacientes. Y bueno, se estima que aproximadamente un 0.8 a 1% de los pacientes con SAF van a desarrollar un síndrome catastrófico, un síndrome SAF catastrófico, como lo vamos a estar llamando de aquí en adelante en la presentación. Se sabe que un 60% aproximadamente de los pacientes van a corresponder de los que presentan un SAF catastrófico van a tener un SAF primario, y un 40% van a corresponder a un SAF secundario, dentro de los cuales el 75%, prácticamente la mayoría, corresponden a pacientes con lupus, un SAF secundario a lupus, y el resto pues a algunas otras enfermedades autoinmunes. Se sabe que la modalidad catastrófica corresponde a un 50% de su presentación como debut de un síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, y el otro 50% como parte de una manifestación de un paciente ya con SAF conocido previamente. El CASP Registry 2016 contempla aproximadamente de los 500 pacientes que hay una predisposición por el sexo femenino, con un 69% de mujeres en el registro, y aproximadamente se encontró una edad promedio de 38 años para la presentación, más o menos 17 años lo manejan ahí en el registro, y más o menos se estima una edad entre 31 y 39 años aproximadamente para el desarrollo del SAF. Hay reportes de casos en donde se han hecho reportes de SAF catastrófico en pacientes adultos, en paciente adulto mayor. Son reportes de casos, son muy pocos los reportes que se tienen al respecto, y igual en pacientes pediátricos. La fisiopatología del síndrome del SAF catastrófico, pues básicamente es una trombosis microvascular sistémica. Está relacionado precisamente por lo mismo a una anemia microangiopática. Siempre o por lo general se encuentra un factor desencadenante, los cuales vamos a platicar ahorita más adelante. Es común la presencia de trombocitopenia en estos pacientes con anticuerpos antifosfolípidos de títulos altos, y es un patrón de desarrollo rápido, una progresión rápida que se desarrolla en menos de una semana. También tiene como parte de su fisiopatología
y de su cuadro clínico, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que va a jugar también parte de la clínica de estos pacientes. Como parte de los factores desencadenantes, como lo habíamos hablado previamente, por lo general se tiene siempre un factor desencadenante. Se sabe que las infecciones son las más comunes. La infección es la principal causa para desencadenar un síndrome catastrófico. Corresponde al 49% de los factores desencadenantes, de las cuales el 33% corresponde a infecciones de vías respiratorias. El 19% corresponde a vías urinarias y el 13% a infecciones de piel. El 17% de los casos está relacionado a cirugía o algún trauma, y algunas malignidades hematológicas como linfomas o leucemias también están relacionadas como factores desencadenantes en un 16%. Otro porcentaje de los pacientes también está asociado a un retiro o a una anticoagulación infraterapéutica en pacientes ya conocidos con SAF previamente. Y en 7% de los pacientes está relacionado a complicaciones obstétricas o al consumo de anticonceptivos orales. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque siempre hay que identificar muy bien el factor desencadenante, ya que es parte también del tratamiento. Si no combatimos, por ejemplo, un proceso infeccioso que desencadenó el síndrome catastrófico, el SAF catastrófico, pues estamos a medias en el manejo y en el abordaje. Algunos factores infecciosos asociados a SAF. Hay un artículo que es de Autoimmunity Reviews, en donde ponen básicamente diferentes microorganismos que se han visto involucrados en el desarrollo de SAF catastrófico, dentro de los cuales pues algunos están bien probados su papel, su rol. En estos casos, pues aquí tenemos una lista, por ejemplo, Staphylococcus aureus, un causante de infecciones, sobre todo infecciones necrotizantes, y en donde se ha encontrado un mimetismo molecular de los lípidos de las bacterias que activan al receptor del linfocito T4 para desencadenar todo el síndrome, que ahorita vamos a hablar con un poquito más de detalle. Hay algunos en los que todavía no está bien dilucidado, como por ejemplo Staphylococcus epidermidis, Pneumocystis, Legionella, y en otros en donde sí está bien identificado este mimetismo molecular. Y también incluso algunos virus, como por ejemplo virus del herpes, sobre todo cuando hay una infección por herpes diseminada, parvovirus también cuando hay infección sistémica, sobre todo vasculitis sistémicas, por parvovirus B19, y algunos otros virus que se han encontrado en reportes de casos asociados a SAF catastrófico, como por ejemplo dengue, fiebre amarilla, etcétera, algunos otros que se han encontrado en algunas series de casos. Y pues bueno, como para hablar del síndrome catastrófico, pues bueno, es básicamente pues lo mismo que el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. No vamos a entrar en mucho detalle ya que lo vimos en la clase previa. Se espera un primer hit y un segundo hit, un primer golpe, segundo golpe, en donde un paciente ya con anticuerpos antifosfolípidos presentes en sangre van a desarrollar va a desarrollar estos anticuerpos que van a unirse sobre todo a la glicoproteína beta 2,1, que se va a unir a los fosfolípidos, y pues un segundo hit, que en este caso pues puede ser el proceso infeccioso, puede ser el trauma, etcétera, etcétera, que van a desencadenar ya como tal el proceso trombótico sistémico por activación de los factores de transcripción a nivel intracelular en el endotelio, por medio del factor nuclear kappa beta, perdón. Va a involucrarse la inducción de citocinas proinflamatorias por parte del endotelio, va a producir factor tisular también, y pues todo esto mediado por los factores de transcripción. Aquí también va a haber un involucro de la producción de interleucinas, como citocinas inflamatorias como interleucina 8, y muy importante también como parte de la fisiopatología del síndrome de cuerpos antifosfolípido y su modalidad catastrófica, la activación del complemento, sobre todo la fracción C5A, que es muy importante, sobre todo por las terapéuticas que se utilizan últimamente, que funciona como un quimiotáctico para la activación y atracción de las células inflamatorias al sitio de daño tisular del endotelio, y entonces la producción de algunas citocinas con factor de necrosis tumoral y algunos rectantes de fase aguda que van a
predisponer a un mayor daño tisular, un mayor daño endotelial, a la activación plaquetaria, a un estado protrombótico y al desarrollo del trombo. Pues bueno, pues básicamente el síndrome catastrófico, el SAF catastrófico, es básicamente la misma fisiopatología que el síndrome que el SAF normal en cuanto a todo el desarrollo o la producción de citocinas, activación de complemento tromboxano y un estado protrombótico. Pero aquí, pues bueno, está bien desarrollado, bien estudiado mimetismo molecular que tienen algunas bacterias, los lipopéptidos bacterianos, las glicoproteínas virales, con la beta-glicoproteína, este mimetismo molecular que activa el receptor del linfocito T4, con el desarrollo o toda la activación de esa cascada de factores de transcripción por medio del factor nuclear kappa beta, la producción de citocinas proinflamatorias, la activación de complemento, que por medio de la parte del complemento C5A, con aumento de la quimiotaxis, aumento de la atracción y daño endotelial, todo esto va a desarrollar básicamente dos puntos muy importantes. Una tormenta de citocinas que va a estar dado por el problema vasculopático o por la vasculopatía, el daño endotelial, producido por las citocinas proinflamatorias, por las células inflamatorias que van a producir los reactantes de fase, las especies reactivas de oxígeno, algunos factores proinflamatorios como factor de necrosis tumoral, y la tormenta trombótica que va a estar generada por la coagulopatía, ¿de acuerdo? Hipofibrinolisis y un estado anticoagulante y protrombótico, ambas cosas. Esto a final de cuentas va a llevar a isquemia y a falla multiorgánica por daño vascular en diferentes órganos. Ahorita vamos a ver el cuadro clínico de los diferentes órganos involucrados, pero básicamente es eso, una afección microvascular a diferentes niveles en el sistema que va a generar isquemia, daños orgánicos, falla multiorgánica que a final de cuentas va a llevar a la muerte del paciente. Esto es un proceso que se lleva rápido, como vimos, es un proceso que avanza de manera rápida. Las manifestaciones clínicas por lo general se desarrollan en menos de una semana, muchas veces de manera simultánea, y conllevan una gran mortalidad de estos pacientes. Es muy importante tomar aquí en cuenta o recalcar que en el síndrome catastrófico la diferencia con el SAF es esa predilección por la microvasculatura, mientras que en el SAF es más bien una afección macrovascular. En el catastrófico, en el SAF catastrófico, el predominio es hacia una afección microvascular, que es lo que va a generar todo este problema de falla multiorgánica y de una respuesta inflamatoria sistémica severa, que es lo que a final de cuentas va a llevar a la muerte de los pacientes. Aquí también se ha postulado que estos pacientes que desarrollan síndrome antifosfolípido catastrófico tienen una predisposición genética a trombofilias como parte de los factores como parte de los factores de riesgo para el desarrollo del SAF catastrófico, aparte de del propio SAF. No se ha estudiado bien esto, no hay como tal un consenso sobre los factores genéticos involucrados, pero sí se ha visto esto. Hay cierta predisposición o ciertos factores genéticos de trombofilias para el desarrollo de SAF catastrófico. Obviamente, siempre con el factor desencadenante infeccioso, traumático, etc. ¿De acuerdo? Dentro del cuadro clínico de estos pacientes, pues va a haber afección a múltiples niveles, sobre todo, pues vamos a ver, por ejemplo, afección a nivel del sistema nervioso central. Aquí estamos viendo básicamente la estadística y la epidemiología, sobre todo por los registros del GASP Registry 2016 y algunos otros artículos donde se van postulando este conteo epidemiológico de las manifestaciones en SAF catastrófico. Hay que tener en cuenta que hay manifestaciones trombóticas y que estos pacientes también tienen manifestaciones asociadas al síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que presentan. Dentro de las que se presentan a mayor frecuencia, por lo general son las pulmonares, las del sistema nervioso central, las renales, las que están a nivel de piel, las trombosis venosas macrovasculares y algunas otras, por ejemplo, hepáticas, sistema nervioso periférico, médula ósea, páncreas, esplénicas, en retina, etcétera, que son menos. Y corazón también 51%, un buen porcentaje como parte de las manifestaciones.
Viendo algunas de las más importantes, pues por ejemplo el caso renal corresponde al 73% de las manifestaciones, es la presentación inicial en el 18% de los pacientes y por lo general se considera como afección renal cuando hay un incremento del más del 50% de la creatinina sérica o cuando hay una proteinura de más de 0.5 gramos día o cuando hay hipertensión severa, hablando de una TA de mayor de 180 sobre 100, que se va a presentar aproximadamente en un 93% de los pacientes con afección renal. Es muy importante esto, ya que son parte incluso de los criterios. Este es el criterio de involucro renal como parte de los criterios de clasificación y básicamente pues la causa es este depósito de coágulos de fibrina dentro de la microvasculatura glomerular que va a llevar a la falla renal. Aquí pues en la biopsia vamos a encontrar una microangiopatía trombótica a nivel renal. Aquí se pueden ver los depósitos de coágulos de fibrina. Todo esto rojo que va a estar en la microvasculatura renal. Va a haber presencia de tromos en los glomérulos, en las arterias, infiltrado celular intersticial en 33%. Y es raro, pero puede haber hemorragias intersticiales. Por lo general se va a considerar como una glomerulonephritis proliferativa con semilunas. Y a la inmunofluorescencia debe haber inmunoreactividad con antisuero y por lo general es raro que haya depósitos inmunocomplejos. Dentro de la afección pulmonar que corresponde al 60% de los pacientes, aquí vemos un alveolo también igual con algunos coágulos de fibrina dentro de la vasculatura del alveolo, en donde la presentación más preponderante es el síndrome de estrés respiratorio agudo, un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda entre el 4 y 40% de los pacientes. Esto va a estar causado por este daño microvascular a nivel alveolar que va a generar un daño endotelial, como lo podemos ver aquí en esta diapositiva. Esta es una diapositiva donde se ve la fisiopatología del SIRA, pero básicamente es esto, un daño endotelial secundario a la microangiopatía trombótica que va a generar este paso de células inflamatorias al espacio intersticial, un aumento de este espacio intersticial entre el capilar y el alveolo que va a generar la hipoxia y este paso de células inflamatorias y de citocinas inflamatorias a nivel alveolar con llenado por edema del alveolo y pues bueno, todas las manifestaciones clínicas que esto conlleva como insuficiencia respiratoria aguda, las manifestaciones radiológicas de un llenado alveolar y pues algunas otras manifestaciones puede ser embolia pulmonar, una tromboembolia pulmonar, trombosis de arterias y arterioles pulmonares, hipertensión pulmonar, hemorragia alveolar que se presenta hasta en el 6% de los pacientes, que se puede, por medio de un lavado bronquioalveolar podemos encontrar trombosis microvascular, capilaritis y infiltraciones neutrofílicas alrededor de los capilares, que básicamente es lo que representa esta diapositiva. ¿De acuerdo? En cuanto al sistema nervioso central, se espera que esté involucrado en el 62% de los pacientes y aquí lo que se va a ver es encefalopatía hipertensiva, en algunas ocasiones secundaria a las crisis hipertensivas por la afección renal, encefalopatía isquémica en el 26%, eventos vasculares cerebrales, obviamente trombóticos en el 13% de los pacientes y algunas trombosis venosas cerebrales como trombosis de los senos cavernosos y algunas menos frecuentes que serían estados confusionales, un estado confusional agudo, déficit neurológicos focales y crisis convulsivas como secundario a esta microangiopatía también a nivel del sistema nervioso central. Las manifestaciones cardíacas que se presentan en un 50% de los pacientes van a corresponder a un 20% de trombosis de las arterias coronarias manifestándose como un infarto agudo al miocardio, miocardiopatías por alteración de la microvasculatura miocárdica, como se puede ver aquí en esta imagen, en donde pues van a generar una miocardiopatía que al final de cuentas va a generar insuficiencia cardíaca probablemente aguda. También se presentan valvulopatías por lesiones valvulares trombóticas, vegetaciones estériles en un 31% de los pacientes, trombos intracardíacos que también se pueden presentar y que se pueden identificar por medio de un ecocardiograma y pues la insuficiencia cardíaca aguda en el 16% y choque cardiogénico secundario tanto a una miocardiopatía como a un infarto agudo al miocardio o a enfermedad coronaria sin ser como tal un infarto agudo, una angina inestable o un infarto sin elevación. Aquí pues lo que vamos a utilizar o lo que nos va a servir pues obviamente es el abordaje en caso de manifestaciones cardíacas por medio de un electrocardiograma, enzimas cardíacas para valorar el daño
tisular a nivel miocárdico, y un ecocardiograma transtorácico que nos va a ayudar mucho a identificar dilatación del ventrículo izquierdo, hipocinesias globales que nos van a ayudar a darnos cuenta si hay datos de alguna miocardiopatía dilatada, o datos como por ejemplo las hipocinesias, que nos darían datos indirectos de una probable isquemia o probablemente ya necrosis a nivel miocárdico. En la piel pues vamos a encontrar varias manifestaciones, como por ejemplo lívido reticularis, también vamos a encontrar acrocianosis, púrpuras, equimosis, hemorragias en astilla en los lechos unguiales, y necrosis, ulceraciones en diferentes partes del cuerpo, sobre todo miembros inferiores y miembros superiores, como podemos ver en esta imagen, en donde se ve una extensa zona de necrosis, también igual por daños de los capilares a nivel cutáneo. Algunas manifestaciones intraabdominales, un síntoma común de presentación puede ser el dolor abdominal difuso como parte de las manifestaciones microvasculares a nivel del sistema mesentérico, elevación de enzimas hepáticas y pancreáticas también por afección a este nivel, algunas oclusiones vasculares como isquemia mesentérica o infartos esplénicos, perforaciones esofágicas, colitis isquémicas, necrosis acalculosa de vesícula. También se puede ver el trombosis de las glándulas adrenales que van a desarrollar insuficiencia adrenal en nuestros pacientes. Y en estos casos pues vamos a encontrar un paciente que tiene dolor abdominal, hipotensión refractaria a los vasopresores, hiponatremia e hipercalemia, que es una causa en 26% de los pacientes que tienen SAF catastrófico con manifestaciones gastrointestinales. Dentro de los laboratoriales, pues bueno, vamos a encontrar que el 98% de los pacientes va a contar con anticardiolipinas y gétulos altos, van a tener anticoagulante lúpico positivo en un 68%, ambos en un 94%, van a tener por lo general ANAS a títulos bajos en un 58-63% y antidoble cadena en el 53 al 87%. Estos pacientes van a cursar con trombocitopenia en 60-68% y una anemia hemolítica que por lo general es una anemia hemolítica microangiopática, aunque en algunas ocasiones van a corresponder a un CUMS directo, como si fuera una anemia inmune, hasta un 26-39% de los pacientes. En cuanto al abordaje, pues es muy importante tener siempre una biometría hemática en donde vamos a identificar precisamente una anemia, trombocitopenia, que puede ir desde moderada a severa, dependiendo del factor desencadenante. Por ejemplo, si hay un proceso infeccioso, podemos identificar leucocitosis con neutrofilia, y pues vamos a encontrar datos en el resto de los laboratoriales en base al daño orgánico dirigido. Si hay daño renal, pues obviamente vamos a ver un aumento de la creatinina en base a la basal previa, vamos a ver un aumento de la urea. Podemos encontrar proteinuria en los exámenes generales de orina. A nivel hepático podemos encontrar alteración de las pruebas de función hepático con el aumento de la bilirrubina, sobre todo bilirrubina total con predominio de la indirecta, hablando de hemólisis, con DHL elevada, bastante elevada por la destrucción de glóbulos rojos. Y es muy importante aquí siempre tomar un frotis de sangre para evidenciar esquistocitos que se van a presentar como parte de la anemia microangiopática, como parte de la afección microvascular trombótica, ¿no? De la microangiopatía trombótica. Tenemos varios criterios de clasificación. Hay un review del 2010 de estos criterios, donde corresponden a 4 criterios clínicos y de laboratorio para la clasificación del síndrome catastrófico. Número 1 es evidencia de compromiso de 3 o más órganos, sistemas y o tejidos en cuanto a afección trombótica. Estamos hablando de aquí que se debe de tener sospecha de que sea por causa trombótica, o tener un estudio adicional que nos confirme la afección trombótica. Dependiendo del lugar, pues obviamente esto va a ser diferente. Si es macrovascular, pues con un ultrasonido podríamos identificar alguna trombosis venosa profunda. A nivel renal, el involucro, como se nos comentaba previamente, con que haya una elevación de la creatinina en más del 50%, proteinuria de más de 0.5 gramos en 24 horas, o una crisis hipertensiva con más de 180-100 de TA, se puede considerar como compromiso renal. A nivel cardíaco, pues obviamente datos de isquemia o necrosis por alteración coronaria,
y etcétera. Pues igual también un evento vascular cerebral y, o datos de microvasculares a nivel cutáneo. Aquí el segundo criterio sería desarrollar las manifestaciones en menos de una semana, ya sea simultáneas o adicionándose durante el transcurso de la semana, pero debe ser en el transcurso de menos de una semana las presencias de las manifestaciones. Debe haber como tercer criterio la confirmación histológica de oclusión de pequeños vasos en al menos un órgano o tejido. Eso sería lo ideal, una biopsia que confirme oclusión o trombosis microvascular. También como parte de los hallazgos histológicos muchas veces se va a encontrar vasculitis dentro de la histología, pero lo importante es identificar la oclusión de pequeños vasos. La vasculitis también formaría parte de los criterios para confirmación diagnóstica. Y el cuarto, que sería la confirmación por laboratorio de la presencia de anticuerpos antifosfolípidos. El definitivo, el de la clasificación definitiva sería con los 4 criterios, y probable cuando son 4 criterios, con excepción de compromiso de que tenga 2 órganos, sistemas o tejidos. 4 criterios, excepto que la confirmación de laboratorio no haya esa diferencia de 6 semanas, o que el paciente haya muerto y por eso no se le haya podido hacer la confirmación. Esto hablando de pacientes que no tenían previamente síndrome antifosfolípidos. Si ya tenían síndrome antifosfolípidos, ya tenían confirmación del síndrome por laboratorios, pues ya con esos laboratorios sería suficiente la confirmación. Pacientes que debutan, se les toma y pues lo ideal es que tuvieran este control a las 6 semanas de unos nuevos antifosfolípidos para considerarse como un criterio. ¿De acuerdo? Si el paciente muere y no se le toman, no se puede considerar como clasificación. O que no complete los 4, ya sea 1, 2 y 4 o 1, 3 y 4. Estos pues, tienen una sensibilidad del 90.3%, especificidad del 99.4%, con un valor predictivo positivo del 99 y un valor predictivo negativo del 91.1. Aquí es muy importante recalcar que esta pues es una patología que a veces es difícil de diagnosticar porque tiene varios diagnósticos diferenciales, algunos diagnósticos diferenciales que por lo general son presentaciones muy severas, que llevan a la muerte de los pacientes muy rápido y que necesitan abordajes muy rápidos, y que muchas veces incluso pues, los pacientes ni siquiera terminan el abordaje y fallecen. Por lo tanto, siempre hay que tenerlo en cuenta, y hay que tener muy en cuenta los diagnósticos diferenciales, ya que son, como les digo, diagnósticos graves, diagnósticos que necesitan intervenciones pues importantes. Básicamente estamos hablando que lo principal que nosotros debemos de considerar cuando tenemos un síndrome catastrófico, sospecha de un síndrome catastrófico, es que es una microangiopatía trombótica. Por lo tanto, debemos de hacer diagnóstico diferencial con los síndromes de microangiopatías trombóticas, dentro de los cuales pues lo más importante sería descartar una coagulación intravascular diseminada, una púrpura trombocitopénica trombótica, una trombocitopenia inducida por heparina, o en pacientes embarazadas, un puerperio inmediato, pues un síndrome de HELP. ¿De acuerdo? Esos eran los más importantes. Tengo un cuadro donde trato de resumir las principales diferencias entre unos y otros. Aquí primero pues el SAF catastrófico, que su mecanismo es mediado por anticuerpos de anticuerpos antifosfolípidos. La púrpura trombocitopénica trombótica, que está mediada también por anticuerpos y por deficiencia enzimática, como sabemos de la ADAMS13. La inducida por heparina igual por anticuerpos y por desarrollo de interleucina o de citocinas proinflamatorias como interleucina 6. La CID, que es por medio de un factor desencadenante de respuesta inflamatoria sistémica, no asociado a autoanticuerpos. Y esto es las trombofilias hereditarias, en donde pues, va a haber deficiencias de las proteínas reguladoras, alteraciones genéticas o mutacionales en los diferentes genes, por ejemplo, en el gen del factor 5 de Leiden, etcétera, etcétera. Todas las trombofilias hereditarias. El antígeno, por lo general, los anticuerpos en el SAF son la anexina 5, la beta-2-glicoproteína 1, la protombina, algunas metaloproteasas. En el caso de la PTT, pues son las metaloproteasas ADAMS13.
Este es el antígeno, el punto donde los anticuerpos, los autoanticuerpos atacan produciendo la deficiencia de esta enzima, del ADAMS13. En el caso de la inducida por heparina es autoanticuerpos contra el factor 4 asociado o los complejos heparina factor 4 de plaquetas. En caso de la CID no hay antígeno porque no es una causa autoantigénica, igual que en las trombofilias hereditarias no hay autoantígenos. Es un problema mutacional a nivel de los genes, de las proteínas reguladoras de la hemostasia. En cuanto a las características en cuanto a esquistocitos, plaquetas y factores de coagulación, en el SAF por lo general va a haber esquistocitos, plaquetas van a estar por lo general bajas y los factores de coagulación van a estar por lo general prolongados, van a estar consumidos. En el caso de la PTT va a haber va a ser por lo general con bastantes esquistocitos, es una microangiopatía trombótica con bastante microangiopatía. Esta va a tener muchos más esquistocitos que un SAF catastrófico. Las plaquetas van a estar bajas obviamente y también va a haber consumo de factores de la coagulación. En el caso de la inducida por heparina es raro que tengan esquistocitos, por lo general sí tienen plaquetas bajas y factores bajos de coagulación. En el caso de la CID va a tener también plaquetas bajas y factores bajos con un moderado presencia de esquistocitos en frotis periférico, y pues las trombofilias primarias pues no van a tener estos datos de microangiopatía trombótica, por lo general no tienen trombocitopenia, es raro. En cuanto a los productos de degradación de la fibrina, en el SAF catastrófico no va a haber, en la PET tampoco, en la inducida por heparina sí, y en el caso de la CID pues sí, el fibrinógeno consume fibrinógeno. En el caso de las trombofilias hereditarias pues tampoco vamos a tener eso. La presencia de anticuerpos antifosfolípidos, pues obviamente el SAF catastrófico es el que va a tener gran positividad a títulos altos de estos. En la PTT puede haber cierta positividad de estos anticuerpos, aunque por lo general van a ser a títulos altos, a títulos bajos, perdón, y por lo general y en baja frecuencia. Lo mismo para la CID, en el caso de la inducida por heparina van a estar negativos, y en las trombofilias hereditarias pues obviamente también van a estar por lo general negativos. Y este es uno de los cuadros para hacer el diferencial rápido de los diferentes diagnósticos diferenciales del SAF catastrófico. Siempre hay que tener en cuenta estos diagnósticos, como les digo, muy importante porque son diagnósticos graves que necesitan terapéuticas rápidas, y por lo general son terapias, para todos estos, terapias muy intensivas, que si no se instauran de manera inmediata, por lo general la mortalidad aumenta mucho en estos pacientes. Por ejemplo, en la PTT, si no se instaura adecuadamente la terapia de manera inmediata, pues el paciente va a fallecer. En cuanto al tratamiento, pues básicamente vamos a tener de entrada medidas de soporte general, donde vamos a evitar factores de riesgo de trombosis con dispositivos de compresión neumática. Hay que posponer las cirugías, excepto cuando haya necesidad de habilidad de tejidos necróticos. Hay que tener control del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica con las medidas de control, ya sea control de temperatura, hay que tener un adecuado control glicémico, profilaxis de úlceras por estrés, control de la tensión arterial, y pues muy importante, como les decía previamente, identificar qué factor desencadenó el problema para tratarlo. Sobre todo siempre tener en cuenta un proceso infeccioso como posible desencadenante para tratarlo y evitar que esto se perpetúe. La piedra angular del tratamiento es la anticoagulación con heparinas de bajo peso molecular. Es la piedra angular, todos los pacientes lo requieren, y el objetivo es desintegrar los coágulos y evitar perpetuar la trombosis y la microangiopatía trombótica. También se ha encontrado cierto efecto antiinflamatorio en la anticoagulación con heparina. No se sabe bien el mecanismo, aunque se sospecha que la heparina, o hay varios estudios en donde se ha encontrado que la heparina a veces se hace complejos con algunas citocinas inflamatorias, con complemento, también inhibe algunas proteínas de adhesión celular, inhibiendo la adhesión de las células proinflamatorias. Entonces también tiene cierta actividad antiinflamatoria, que es benéfica en este caso.
Igual también inhibición de la unión de los antifosfolípidos a sus objetivos en la superficie celular. Por lo general se da un curso de aproximadamente 7 días previamente a hacer el cambio por alguna anticoagulación oral. Dentro del siguiente parte del tratamiento están los glucocorticoides. Por lo general tienen un efecto por inhibición de las translocaciones o de la transcripción a nivel de intracelular por medio del bloqueo del factor nuclear kappa beta y factores de activador de plaquetas 1. Va a disminuir la producción de anticuerpos antifosfolípidos y por lo general estos se dan en pulsos por unos 3 a 5 días dependiendo de la gravedad del cuadro, y pues son pulsos de 500 a 1 gramo, y se debe hacer un descenso progresivo con dosis posteriores de 1 a 2 miligramos por kilo día de equivalente a prednisona. La ciclofosfamida también es una parte del tratamiento, sobre todo la ciclofosfamida se encuentra como parte del tratamiento para SAF catastrófico asociado al ESO, SAF catastrófico secundario. No hay mucha diferencia en la mortalidad en SAF catastrófico primario. Este se utiliza sobre todo cuando está asociado a LES. Y pues bueno, las dosis son 750 miligramos por metro cuadrado mensual o 500 miligramos quincenales por 3 a 6 meses. También tenemos el recambio plasmático como parte de la terapia para retiro de citocinas proinflamatorias y los autoanticuerpos. La idea es de si se puede usar un recambio con plasma fresco congelado para restaurar los anticoagulantes naturales. Si no, pues se puede hacer una restauración con albúmina. En la ASA, la Asociación de Aféresis se considera como un grado 12 como indicación la de la plasmaferesis para SAF catastrófico, y por lo general se reserva para pacientes que contienen daño a órganos mayores. Por lo general, si se puede, solo con plasma fresco, o se puede hacer plasma fresco más albúmina, y por lo general se han considerado o hay protocolos en donde se han estudiado 3 a 5 días de recambios plasmáticos. También la inmunoglobulina intravenosa satura la fracción FC. La idea de la inmunoglobulina es pues bloquear los autoanticuerpos y aumentar el aclaramiento de los mismos, y pues disminuir la tormenta de citocinas por aumento de las células T reguladoras. Aquí las dosis serían de 400 miligramos por kilo por unos 5 días y dosis totales de 2 gramos por kilo por un periodo de 2 a 5 días. Obviamente tiene que ser después de los recambios plasmáticos para que no se barran durante los recambios, y se pueden utilizar infusiones lentas en caso de pacientes que tienen lesión renal aguda, con vigilancia siempre de electrolitos y pues lo que ya conocemos nosotros, ¿de acuerdo? También hay otra terapia que no está todavía bien autorizada, pero por ejemplo es el difibrotide, es un inhibidor del receptor de adenosina. Este es un anticoagulante, más bien un antitrombótico. Tiene ciertas propiedades hemostáticas, regula la actividad plaquetaria para inhibir esta agregación plaquetaria, y se ha utilizado, está aprobado por la FDA para algunas otras patologías trombóticas. No está autorizado para SAF catastrófico, y por lo general se utilizan monoterapias sin infusión continua de 80 miligramos kilo día. Hay solo reportes de 2 casos que han demostrado buen resultado, buen beneficio, pero realmente no está muy estudiado como para formar parte de las recomendaciones terapéuticas. Conocerlo. En cuanto al rituximab, pues por lo general está reservado para pacientes refractarios o pacientes que no han resuelto con la terapéutica inicial. Disminuye la recurrencia de eventos trombóticos o trombocitopenias refractarias y algunas manifestaciones no trombóticas del SAF. En el GAPS Registry se encontraron pacientes tratados, entre los cuales se encontraron 4.6 pacientes con rituximab. El 40% estaban como primera línea rituximab, y como segunda línea otro porcentaje de los pacientes. La dosis era de 1 gramo en los días 0 y 15, y en 6 pacientes se dieron 4 dosis de 375 miligramos por metro cuadrado semanales. Los resultados de los pacientes fue en 16 pacientes 80% llegaron a una recuperación, 4 pacientes fallecieron, y estos fueron como parte de la segunda línea de tratamiento.
En los pacientes sobrevivientes, al menos 14 pacientes de los 16 pacientes sobrevivientes, no hubo recurrencia de las trombosis y hubo negativización de los autoanticuerpos. Es como parte del tratamiento, sobre todo como segunda línea, y como parte del tratamiento de pacientes con refractariedad. El eculizumab, otra parte del tratamiento de pacientes refractarios y de SAF catastrófico severo, en donde pues este es un anticuerpo monoclonal, en donde escinde, o más bien se une a la fracción C5 del complemento, impidiendo la formación del C5A y pues de la quimiotaxis. Aquí se utiliza nada más para la refractariedad de pacientes refractarios, y las dosis son de 900 a 1200 miligramos semanales en la fase aguda y luego 900 miligramos cada 2 semanas en la fase crónica. Y pues algunas otras terapias que están en investigación, como la modulación de la señalización intracelular por vía de la vía mTOR por medio del sirolimus. Es una vía que se ha encontrado como parte importante de la fisiopatología como desarrollo de daño endotelial y parte de la vasculopatía y de la tormenta de citocinas. Por lo tanto, pues se ha encontrado como un punto de tratamiento para pacientes con SAF catastrófico. Todavía no hay estudios que permitan su recomendación en las guías, pero pues es parte importante de las vías de fisiopatológicas, y es uno de los puntos en donde se está haciendo estudio para ver si pudiera ser un punto terapéutico importante en los pacientes con SAF catastrófico. En este caso, aquí están las guías de la ABLAR para el tratamiento de síndrome catastrófico. Tiene un apartado entre sus guías del 2019 para SAF, en donde ponen como primera línea de tratamiento el uso combinado de glucocorticoides, heparina y recambios plasmáticos o inmunoglobulina como la terapia ideal en estos pacientes. Siempre recomendada la terapia combinada por sobre la monoterapia. Nunca utilizar monoterapia, siempre hay que ser muy agresivos, y adicionalmente siempre tratar el factor desencadenante, ¿de acuerdo? Para poder hacer una adecuada respuesta terapéutica. Y en pacientes con refractariedad, pues aquí está el uso de rituximab y el eculizumab como las terapéuticas para SAF refractario. Y bueno, pues aquí también tenemos las guías McMaster del Journal of Thrombosis and Hemostasis del manejo de síndrome catastrófico. Eso es del año 2018. Y pues aquí tenemos las recomendaciones, que básicamente son las mismas. La primera línea, el uso combinado de terapia de glucocorticoides con heparina y plasmaféresis o inmunoglobulina intravenosa sobre la monoterapia o otras terapias combinadas. Y pues el uso de rituximab en pacientes solo no se sugiere como primera línea, se sugiere nada más como tratamiento para pacientes refractarios. Ya como resumen de todo esto, al hacerse el diagnóstico del síndrome catastrófico, se tiene que tratar el factor precipitante, sobre todo infecciones. Si es asociado a lupus, se debe adicionar la ciclofosfamida al tratamiento del síndrome catastrófico, donde estaríamos como piedra angular las heparinas de bajo peso molecular, esteroides a manera de pulsos por 3 a 5 días, con transición oral a dosis de unos miligramos por kilo, y plasma o inmunoglobulina intravenosa. Si no hay mejoría, rituximab o eculizumab, y para el egreso, pues continuar con los esteroides por al menos 6 meses, una terapia de disminución gradual y alguna terapia anticoagulante, ya sea con antagonistas de la vitamina K o con heparinas de bajo peso molecular, y adición de hidroxicloroquina al tratamiento. Si 6 meses después del tratamiento inicial ya se puede suspender la anticoagulación y se puede añadir aspirina. Y si hay recurrencia en 3 a 6 meses, se tiene que volver a agregar la anticoagulación. Cuanto al pronóstico, pues tiene una mortalidad del aproximadamente un 37% de mortalidad. Previamente se consideraba mayor del 50%, y obviamente si no se instaura el tratamiento, pues la mortalidad
aumenta muchísimo más del 50%, sobre todo cuando está asociada al EX puede ser un poco mayor en 47%, y algunas de las principales causas de muerte pues es la infección, sobre todo bacteriana, seguida de la fúngica, por Yurovich el 3%, peritonitis superativa el 1%, por eventos vasculares el 19%, insuficiencia cardíaca el 17% y falla orgánica múltiple el 17%. En el 15% va a quedar una discapacidad ya sea por insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, arritmias, trastornos de la marcha por el evento vascular cerebral o alteraciones visuales por alteración de la retina. Y pues a manera de conclusiones, pues el SAF catastrófico es una entidad severa, es una manifestación muy grave del síndrome antifosfolipios que requiere un abordaje intenso y un manejo también muy intenso, ya que los pacientes desarrollan esto muy rápido y pueden complicarse muy rápido. Deben descartarse también de manera oportuna otras causas de microangiopatías trombóticas por ser patologías con una alta morbimortalidad y que también tienen ciertas consideraciones terapéuticas especiales que deben instaurarse de manera oportuna. El manejo de estos pacientes, como lo decía, debe ser de manera muy intensa y siempre con una terapia combinada como ya lo hemos comentado, y con un manejo con apoyo a veces incluso de terapia intensiva por las manifestaciones tan severas que puede llegar a tener estos pacientes. Y es una entidad que por ser poco frecuente y con una mortalidad alta, pues ha faltado algo de estudio de la misma, pero pues es un buen campo para poder hacer estudios para búsqueda de factores de riesgo que pudieran ayudarnos a prevenir el desarrollo, o al menos predecir un poquito más, con más certeza a la enfermedad, encontrar algunos otros puntos terapéuticos efectivos para disminuir aún más la mortalidad de estos pacientes y pues siempre tenerla, conocerla y tenerla siempre presente para poder identificarla de manera oportuna en caso de que se nos presente un paciente con estas características.